Hola, soy Joaquín, tengo 10 años y yo tengo una familia que es mitad boliviana y mitad argentina. Siempre los domingos a mi abuela le da ganas de comer cosas de Bolivia. Y tomo sopa de maní, pique, salchipapa. No, tienen que ser noches re bien, bailamos. ¿Se bailaron todo? Todo. Lo único que no sé a qué hora termina. Los domingos siempre hay mucha gente y son 18. Primo, 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 tío, 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 abuela, abuelo, tía, 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 tía. Tengo una familia muy, muy grande. Mi mamá se llama Lía. Mi papá se llama José. Mi hermanita se llama Alejandra y mi abuela se llama Lula. Y mi tío Felipe, él dice que es mi tío, pero es mi abuelo. Con mi abuelo juego al fútbol, me hace pururú, vemos películas, jugamos en la compu, le hago dibujitos. ¿Cómo se dice camper en quechua? Saco. ¿Cómo se dice? Mi abuelo sabe ¿Te mucho de portas bien quechua. o no? ¿Cómo? Sí. Y venata portacungi. Entonces eso se dice, yo me porto mal. Y me curso picangi. ¿En qué curso estás? Cuarto grado. Cuarto grado. Y a mí me enseñan palabras, pero después 2 días más y no me acuerdo. Ali, ¿cuánto suiti? Joaquín. Muy bien. ¿Y cómo se dice Joaquín en quechua? Joaquín, ¿no? Yo tengo una relación muy bonita con mi abuela. Le cuento muchos secretos y quedan entre nosotros dos. Eso. Bien. Mira qué jugoso que está. Mi abuela hace muchas comidas bolivianas. Sopa de maní, pollo con arroz con patitas de cucarachas. Le dicen así, pero no son verdaderas. Son así duras. A mí no me gusta, solamente come mi abuelo. Cuando nos fuimos a Bolivia en el auto, pasamos por un túnel. Todos decían que había un diablo allá arriba. Cuando yo pasé en el túnel estaba oscuro. Y cuando yo vi atrás, había un hombre que estaba yendo. Estaba así. Y después yo dije, papi, mira un monstruo. Y lo vi, ¡bum!, se fue arriba. Y el monstruo se iba cada vez, se escondía. Y cuando volvía, me estaba diciendo, vení, vení, vení. Así estaba diciendo que venga. Mi papá le iba a pegar. Así que mi papá, ¡bum!, salimos del túnel. Los perseguía, pero cuando estaba en el sol le quemaba. Así que hizo un paso y le quemó y se fue a lo oscuro.
boliviana y tiene una máscara que se le hace con metal, pero cuando lo agarras no pesa. Aquí en Córdoba lo bailan, pero en Bolivia lo bailan más. Hay más danzas más buenas, más trajes más lindos que acá. Allá en Oruro vi una careta muy fea y no me gustó. Era un diablo que tenía todo acá un ojo y acá un ojo así chiquitito y tenía todo negro. Esta es la máscara de morenada. Esta es la remera. Este es el pantalón. Esta es la capa. Con una capa, así. Estos son los zapatos. Esta es la matraca. Se usa para bailar en el carnaval de Oruro de Bolivia. El carnaval de Oruro es donde se juntan todas las danzas más buenas del mundo y bailan. Y tienen que saber todos los mundos tienen que saber. Nuestro grupo se llama Raza de Bronce. Y aquí en Argentina, en Córdoba, también bailamos esto. Yo y mi hermanito somos como gemelos. Y siempre cuando mi hermanito se va, yo lo extraño. Y cuando yo me voy, él me extraña. Hay muchas bandas de morenada y otros más. Por ejemplo, Tobas, Tinku, Caporal, Diablada, que usan caretas y la morenada. Cuando nos fuimos a Bolivia, nosotros no teníamos carne para pasar a Bolivia. Así que vinieron mis tías, Katy y tía Maxi. Y me hicieron pasar y yo no tenía carne de pasaporte, pero ellos no se dieron cuenta, así que pasé con ella. Después vi un perrito que se llamaba Bocito. Y después creció y creció y creció. Y después un día estaba caminando por una calle y le chocó un auto. Así que vino un dios y vino una escalera y después se le subió así. Y después de ahí yo fui a Bolivia y me estaba diciendo Betos, me estaba diciendo. Y después yo siempre me levantaba a la mañana sin lavarme la cara, nada, y le iba a buscar a mi amiguita. Iba en silencio porque había perros y me mordían, así que iba en silencio. Y me estaban viendo así, estaba retrocediendo y me fui corriendo. ¡Wow! Ladraron. Para bailar en un escenario hay que practicar, ir a las reuniones. Si no sabes, tienes que poner música y acordarte. Algunos se visten de gorila, de esqueleto. Yo me he visto de esqueleto. Los trajes de la morena son muy difíciles de hacer. Mi abuelo antes bailaba, pero ya no baila. Mi abuela baila, pero ya es viejita y no baila tanto. En los quemias tengo a mi papá que toca la guitarra, a mi tío que toca la zampoña y la quena y canta,
Mi tía Mariana bailaba en la Diablada, mi mamá bailaba en la Diablada, mi tío Luis bailaba en la Diablada. Y ahora los que quedan bailando y cantando son mi tío Carlos, mi tía Sabrina, que baila en los Caporales de San Simón, el Tomás, mi primo, yo, el Ale y nadie más. Juguetita bonita, con tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Hey, 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 porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte. La careta de la morenada la hizo la Virgen y después de ahí juró que todos los que van a bailar morenada, Diablada, van a hacer esa careta. Siempre mi papá me presenta, me dice, ahí va a bailar Joaquín y la banda Raza de Bronce, y entra toda la banda. Yo cuando bailo siento energía, animación, ansiosidad, estoy nervioso. Yo lo veo a mi papá y me da ganas de bailar siempre.